Parte 3. Capítulo 1. El amor de Dios. Mientras trabajaba con los indígenas quechuas, Elliot comenzó a prepararse para llegar a la famosa y violenta tribu indígena Waorani. Él, junto a otros 4 misioneros, hicieron contacto desde el aeroplano con la tribu indígena utilizando un altavoz y una canasta para pasar regalos. Luego de algunos meses, los misioneros decidieron construir una base a poca distancia de la tribu junto al río Curaray. De allí se acercaron varias veces a pequeños grupos de indígenas Waorani, e incluso dieron un paseo en avión a un Waorani curioso a quien ellos llamaban George, su verdadero nombre era Nainkiwi. Animados por este encuentro amistoso, comenzaron sus planes para visitar a la tribu Waorani, pero sus planes cambiaron por la llegada de un gran número de ellos quienes mataron a Elliot y a sus 4 compañeros el 8 de enero de 1956. El cuerpo mutilado de Elliot se encontró aguas abajo, junto con los de los otros hombres, excepto el de Ed. Elliot y sus amigos instantáneamente se hicieron conocidos en todo el mundo como mártires. La revista Life publicó un artículo de 10 páginas acerca de su misión y muerte. Se les atribuye el haber provocado el entusiasmo e interés en las misiones cristianas entre los jóvenes de su tiempo, y todavía se consideran un estímulo a los misioneros cristianos que trabajan en todo el mundo. Luego de la muerte de su esposo, Elizabeth Elliot y otros misioneros comenzaron a trabajar entre los indígenas Oques, donde tuvieron un impacto profundo y ganaron la conversión de muchos creyentes. Muchas almas fueron ganadas por el amor de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 8-10. El nivel más alto de amor entre todos los tipos es el amor de Dios hacia nosotros. La creación de todas las cosas y los seres humanos se originó también en el amor de Dios. Dios creó todas las cosas y a los seres humanos por su amor. En el principio Dios moraba en el vasto espacio del universo por sí solo. Ese universo era muy diferente al que conocemos en la actualidad. Es un espacio que no tiene ni principio ni fin, ni tampoco límite alguno. Todas las cosas son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que alberga en su corazón. Entonces, si Dios puede hacer y tener todo lo que quiere, ¿por qué creó los seres humanos? Él quiso hijos verdaderos con los cuales poder compartir la belleza del mundo del que él estaba disfrutando. Quiso compartir el espacio donde todo sucede tal como él quiere. Lo mismo sucede con la mente humana. Nos gustaría compartir abiertamente las cosas buenas con los que amamos. Con esta esperanza, Dios planificó el cultivo de la humanidad para obtener hijos verdaderos. Como primer paso, Él dividió el universo en el mundo físico y el mundo espiritual, y creó huestes celestiales y ángeles, otros seres espirituales y todas las otras cosas necesarias en el reino espiritual. Hizo un espacio donde Él pudiera morar al igual que en el reino de los cielos donde sus hijos verdaderos podrán morar, y el espacio para que los seres humanos pudieran atravesar por el cultivo de la humanidad. Luego de transcurrido un periodo de tiempo inconmensurable, Él creó la tierra en el mundo físico junto al sol, la luna, las estrellas y el entorno natural. Todo esto era necesario para que el ser humano pueda vivir. Existe un sinnúmero de seres espirituales alrededor de Dios como los ángeles, pero estos obedecen incondicionalmente, algo así como robots. Estos no son seres con los que Él puede compartir de su amor. Por esta razón Dios creó al hombre a su imagen para obtener hijos verdaderos con los cuales poder compartir su amor. Si fuera posible tener robots con caras bonitas que actuaran exactamente de acuerdo a lo que usted quisiera, ¿podrían sustituir a sus propios hijos? Aunque sus propios hijos no lo quieran escuchar de vez en cuando, aún así, ellos serían mucho más amados que los robots, ya que pueden sentir su amor y expresárselo a usted. Lo mismo sucede con Dios. Él desea hijos verdaderos con los cuales poder intercambiar su corazón. Con este amor, Dios creó al primer ser humano, fue Adán. Después de que Dios creó a Adán, hizo un huerto en un lugar llamado Edén hacia el este, y lo puso allí. El huerto del Edén fue dado por consideración de Dios a Adán.
Es un lugar misterioso y hermoso donde las flores y los árboles crecen muy bien y animales encantadores se pasean. Tiene abundantes frutos por todas partes. Tiene brisas que se sienten tan suaves como la seda y la hierba hace sonidos susurrantes. El agua brilla como piedras preciosas con los reflejos de la luz sobre ella. Incluso con la mejor imaginación del hombre, no podríamos expresar en su totalidad la belleza de este lugar. Dios también le dio a Adán una ayuda a quien llamó Eva. No es porque el propio Adán se sentía solo. Dios entendía el corazón de Adán con antelación, ya que él había estado solo durante mucho tiempo. En las mejores condiciones de vida dada por Dios, Adán y Eva caminaron con Dios y, por mucho, mucho tiempo, disfrutaron de una gran autoridad como los mayordomos de todas las criaturas. Dios cultivó a los seres humanos para hacerlos sus hijos verdaderos. No obstante, a Adán y a Eva les faltaba algo para que pudieran ser verdaderos hijos de Dios. Aunque Él les dio su amor al máximo, no podían realmente sentir el amor de Dios. Ellos disfrutaron de todas las cosas dadas por Él, pero no había nada que hubieran obtenido o ganado con su propio esfuerzo. De esta manera, no pudieron comprender cuán precioso era el amor de Dios y tampoco apreciaban lo que se les había entregado. Además de ello, jamás habían experimentado la muerte o la desdicha, y tampoco conocían el valor de la vida. Jamás experimentaron las enemistades, por lo tanto, no comprendieron el verdadero valor del amor. A pesar de que escucharon y conocieron del amor solo como mero conocimiento en sus cerebros, no pudieron sentir amor verdadero en sus corazones ya que nunca lo pudieron experimentar de primera mano. La razón por la que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal radica en el siguiente verso. Dios les dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, ellos no conocían el significado completo de la muerte. Génesis 2, 17. ¿Acaso Dios no sabía que ellos comerían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí lo sabía. Dios ya lo sabía, pero aún así dio a Adán y a Eva el libre albedrío para que tomaran la decisión de obedecer. Aquí yace la providencia para el cultivo de la humanidad. Por medio del cultivo de la humanidad Dios quiso que todo hombre experimentara lágrimas, sufrimiento, dolor, muerte, etc. para que luego, cuando llegara al cielo, pudieran verdaderamente sentir cuán valiosas y preciosas son las cosas en el cielo, y pudieran disfrutar de felicidad verdadera. Dios quiere compartir su amor con nosotros por siempre en el cielo, el mismo que es sin comparación, más hermoso que el huerto del Edén. Luego de que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, ya no pudieron vivir en el huerto del Edén por más tiempo. Y debido a que además Adán perdió su autoridad como el amo de todas las criaturas, todos los animales y las plantas también fueron maldecidos. La tierra una vez tuvo abundancia y belleza, pero también fue maldecida. En la actualidad produce espinas y cardos, y las personas no pueden cosechar nada sin arduo trabajo y sin el sudor de su frente. A pesar de que Adán y Eva desobedecieron, Dios les confeccionó vestiduras de pieles y los vistió ya que ellos iban a tener que vivir en un ambiente completamente diferente. Génesis 3, 21. El corazón de Dios debe haberse entristecido como el de los padres que tienen que enviar lejos a sus hijos durante algún tiempo para que se preparen para su futuro. A pesar de este amor de Dios, poco tiempo después de que comenzó el cultivo de la humanidad, los hombres se encontraban manchados por el pecado y rápidamente se distanciaron de Dios. Romanos 1, 21 a 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para esta humanidad pecadora Dios mostró su amor a través de la providencia y el pueblo elegido, Israel. Por una parte, cuando ellos vivieron mediante la palabra de Dios, Él mostró señales y prodigios asombrosos y les dio grandes bendiciones. Por otra parte, cuando se alejaron de Dios, adoraron ídolos y cometieron pecados, Dios les envió a muchos profetas para que les dieran su mensaje. Uno de esos profetas fue Oseas, quien actuó en una época oscura después de que Israel se dividió en Israel del norte y Judá del sur. Cierto día Dios le dio a Oseas una orden especial diciéndole, «Ve,
tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación. Oseas 1, 2. No podía imaginarse que un profeta de Dios se casara con una mujer fornicaria. Aunque él no pudo comprender en su totalidad la intención de Dios, Oseas obedeció sus palabras y tomó a una mujer llamada Gomer como su esposa. Ellos tuvieron 3 hijos, pero Gomer fue tras otro hombre siguiendo su lascivia. A pesar de ello, Dios le dijo a Oseas que amara a su esposa, Oseas 3, 1. Oseas la buscó y la llevó pagando por ella 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. El amor que Oseas le dio a Gomer simbolizaba el amor de Dios por nosotros. Y Gomer, la mujer fornicaria, simbolizaba a todas las personas que están manchadas por el pecado. Así como Oseas tomó como esposa una mujer que era fornicaria, Dios amó primero a aquellos que estaban manchados por el pecado en este mundo. Mostró su interminable amor, con la esperanza de que toda persona se apartara de su camino de muerte y se convirtiera en su hijo. Aunque se hicieron amigos del mundo y se distanciaron de Dios por un tiempo, Él no dijo, ustedes me dejaron, yo no puedo aceptarlos otra vez. Él simplemente quiere que todos regresen a Él, y lo hace con un corazón más sincero que el de los padres que esperan a sus hijos, que se escaparon de la casa, que regresan. Dios preparó a Jesucristo desde antes de los tiempos. La parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15 muestra explícitamente el corazón de Dios el Padre. El segundo hijo, que disfrutó de una vida rica como hijo, no tenía un corazón agradecido por su padre ni tampoco entendía el valor de la clase de vida que estaba viviendo. Un día él pidió que le dieran por adelantado el dinero de su herencia. Él era típicamente un niño mimado que estaba pidiendo el dinero de su herencia mientras su padre aún vivía. El padre no pudo detener a su hijo, ya que el muchacho no pudo comprender el corazón de su padre en absoluto, y eventualmente le dio a su hijo el dinero de la herencia. El hijo se sentía feliz y se fue de viaje. El dolor del padre comenzó en ese mismo momento. Se encontraba sumamente preocupado pensando, ¿qué pasa si se lastima? ¿Qué sucede si se encuentra con algunas personas malas? El padre ni siquiera podía conciliar bien el sueño por estar preocupado por su hijo, y miraba hacia el horizonte esperando que su hijo regresara. Pronto el dinero que tenía el hijo se terminó, y las personas comenzaron a maltratarlo. Él se encontraba en una situación en la cual quería saciar su hambre de los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie le estaba dando nada. En ese momento recordó la casa de su padre. Entonces regresó a su hogar, pero se sentía tan mal que ni siquiera podía levantar su rostro. Sin embargo, el padre corrió hacia él y lo besó. El padre no lo culpó por nada, sino que estaba tan feliz que le puso la mejor ropa y mató un ternero para hacer una fiesta para él. Este es el amor de Dios. El amor de Dios no es dado a ciertas personas en momentos especiales. Primera de Timoteo 2, 4 dice, el cual, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él mantiene la puerta de la salvación abierta todo el tiempo, y el momento que un alma regresa a Dios, Él le da la bienvenida a cada uno con mucho gozo y felicidad. Con este amor de Dios que no nos deja de lado hasta el final, se abrió el camino para que todo el mundo reciba la salvación. Esto se debe a que preparó a su Hijo unigénito Jesucristo. Tal como está escrito en Hebreos 9, 22 que dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús pagó el precio de los pecados que los pecadores debían pagar, con su sangre preciosa y su propia vida. Primera de Juan 4, 9 habla acerca del amor de Dios de la siguiente manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dios hizo que Jesús derramara su sangre preciosa para redimir a la humanidad de todos sus pecados. Jesús fue crucificado, pero Él venció la muerte y resucitó al tercer día debido a que en Él no había pecado. Por medio de Él se abrió el camino de la salvación. El hecho de darnos a su Hijo unigénito no es tan fácil como parece. Un dicho coreano dice lo siguiente: los padres no sienten dolor aun cuando sus hijos se ponen físicamente en sus ojos. Muchos padres sienten que la vida de sus hijos es más importante que sus propias vidas. Por consiguiente, el que Dios haya dado a su Hijo unigénito nos muestra el amor supremo. Además,
Dios preparó el reino de los cielos para aquellos que ha ganado nuevamente por medio de la sangre de Jesucristo. Cuán grande amor nos muestra aquí. Y en este caso, su amor no termina ahí. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos al cielo. Dios da el Espíritu Santo como un don a aquellos que aceptan a Jesucristo y reciben el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo es el corazón de Dios. Desde el momento de la ascensión del Señor, Dios envió al Consolador, el Espíritu Santo a nuestro corazón. En Romanos 8, 26 a 27 leemos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando pecamos el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento mediante el gemido que es más profundo que las palabras. A los que poseen una fe débil, Él les da fe, a los que no tienen esperanza, Él les da esperanza. Al igual que las madres con delicadeza consuelan, y se preocupa por sus hijos, Él nos da su voz para que no seamos afectados o perjudicados de ninguna manera. De este modo nos permite conocer el corazón de Dios quien nos ama y nos conduce al reino de los cielos. Si nosotros entendemos este tipo de amor profundamente, no podremos dejar de amar a Dios de manera recíproca. Si amamos a Dios con todo el corazón, Él nos retribuirá con abundancia de amor grande y sorprendente. Nos da salud y nos bendice para que todas las cosas marchen bien. Dios hace esto porque es la ley del reino espiritual, pero lo más importante es que quiere que sintamos su amor por medio de las bendiciones que recibimos de parte de Él. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, Proverbios 8, 17. ¿Qué fue lo que sintió cuando conoció a Dios por primera vez y recibió sanidad o solución a varios problemas? Debe haber sentido que Dios amó incluso a un pecador como usted. Creo que debe haber confesado en su corazón, si el mar estuviera lleno de tinta y el cielo fuera un gran papel, no bastarían para escribir acerca del amor de Dios en los cielos. Quizás se ha sentido sobrecogido con el amor de Dios que le ha dado el cielo eterno donde no existe la preocupación, dolor, enfermedades, la separación ni la muerte. Nosotros no lo amamos primero, al contrario, Él se acercó primero a nosotros y nos extendió sus manos. Él no nos amó porque merecíamos ser amados. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito a nosotros que éramos pecadores y estábamos destinados a morir. Él ama a todas las personas, y se preocupa por nosotros con un amor más grande que el de una madre que no puede olvidarse de su hijo al que dio a luz, Isaías 49, 15. Él nos espera, como si 1.000.000 de años no fueran más que un día. El amor de Dios es amor verdadero que no cambia ni siquiera con el paso del tiempo. Cuando lleguemos al cielo nos quedaremos boquiabiertos al ver las hermosas coronas, el lino fino resplandeciente y las casas celestiales construidas con oro y piedras preciosas que Dios ha preparado para nosotros. Él nos da recompensas y dones incluso durante nuestra vida en este mundo, y está esperando ansiosamente el día para estar con nosotros en su gloria eterna. Sintamos su gran amor. Capítulo 2. El amor de Cristo. El amor posee el gran poder de hacer que lo imposible sea posible. Especialmente, el amor de Dios y el amor del Señor son en verdad sorprendentes. Puede hacer que personas incompetentes que no son capaces de hacer nada de manera efectiva, se conviertan en personas competentes que pueden hacer todas las cosas. Cuando los pescadores sin educación, recaudadores de impuestos, que en ese momento se consideraban como pecadores, los pobres, las viudas y las personas olvidadas del mundo tuvieron un encuentro con el Señor, sus vidas fueron totalmente cambiadas. Su pobreza y sus afecciones fueron resueltas y sintieron el verdadero amor que nunca antes habían sentido. Ellos se consideraban a sí mismos sin valor, no obstante, nacieron de nuevo como instrumentos gloriosos de Dios. Ese es el poder del amor. Jesús vino a este mundo despojándose de su gloria celestial. En el principio Dios era la palabra, y la palabra vino a este mundo en forma humana. Es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado que estaba yendo por el camino de la muerte. Por lo que el nombre Jesús significa, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21.
Todas estas personas manchadas por el pecado no son diferentes que los animales, Eclesiastés 3, 18. Jesús nació en un establo de animales para redimir a los hombres que abandonaron lo que tenían que hacer, y no eran mejores que los animales. Él fue puesto en un pesebre destinado a la alimentación de animales para convertirse en verdadero alimento para las personas, Juan 6, 51. Era para que los hombres recuperen la imagen perdida de Dios y permitir que cumplan todo su deber. Además, Mateo 8, 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Tal como se menciona, él no tenía un lugar donde dormir, y tenía que pasar la noche en los campos atravesando noches frías y lluviosas. A veces salía sin comida y en varias ocasiones tuvo hambre. No fue porque él era incapaz, sino para redimirnos de la pobreza. En 2 de Corintios 8, 9 leemos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús comenzó su ministerio público con la señal de convertir el agua en vino en la boda de Caná. Él predicó acerca del reino de los cielos y realizó muchas señales y prodigios en las áreas de Judea y Galilea. Muchos leprosos fueron sanados, el paralítico pudo caminar y saltar, y aquellos que sufrieron de posesiones demoníacas fueron liberados del poder de las tinieblas. Incluso una persona que estaba muerta por 4 días y su cuerpo olía a putrefacción, salió viva de la tumba, Juan 11. Jesús manifestó esas cosas increíbles durante su ministerio en la tierra para que las personas se dieran cuenta del amor de Dios. Además, al ser uno en origen con Dios y la palabra misma, mantuvo la ley por completo para darnos un ejemplo perfecto. Es más, debido a que él guardó toda la ley, no condenó a los que violaron la ley y debían morir. Simplemente les enseñó a las personas la verdad para que toda alma se arrepintiera y recibiera salvación. Si Jesús hubiera medido a todos estrictamente de acuerdo a la ley, nadie podría haber recibido la salvación. La ley son los mandamientos de Dios los cuales nos dicen qué hacer, qué no hacer, y qué cosas guardar. Por ejemplo, existen tales mandamientos como, guardar el día de reposo santo, no codiciar la casa de su prójimo, honrar a sus padres, y desechar toda forma de maldad. El destino final de todas las leyes es el amor. Si usted guarda todos los estatutos y leyes, puede practicar el amor, al menos de manera externa. Sin embargo, lo que Dios quiere de nosotros no es solo que guardemos la ley mediante nuestras acciones, Él quiere que practiquemos la ley con amor en nuestro corazón. Jesús conoce muy bien el corazón de Dios y cumplió la ley con amor. Uno de los mejores ejemplos es el caso de una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, Juan 8. Un día los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido encontrada cometiendo adulterio, la pusieron en medio de las personas y le preguntaron a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, 5. Ellos dijeron esto para poder encontrar motivos para poder acusar a Jesús. ¿Cómo cree usted que la mujer se sintió en ese momento? Ella debió haberse sentido tan avergonzada de su pecado que fue revelado delante de todos. Debió haber estado temblando de miedo porque ella estaba a punto de ser lapidada hasta la muerte. Si Jesús hubiera dicho, apedréenla, su vida hubiera llegado a su final al ser golpeada por tantas piedras. Sin embargo, Jesús no les dijo que la castigaran de acuerdo a la ley. Al contrario, se agachó y empezó a escribir algo en el suelo con su dedo. Fueron los pecados que las personas habían cometido en común. Luego de escribir los pecados, se puso de pie y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, verso 7. Entonces, nuevamente se inclinó y comenzó a escribir algo. En ese momento comenzó a escribir los pecados de cada individuo, como si él los hubiera visto, como cuándo, dónde, y como cada uno de ellos cometieron sus pecados. Los que tenían remordimientos de conciencia dejaron el lugar de uno en uno. Finalmente, solo quedaron Jesús y la mujer. Los siguientes versos 10 y 11 dicen, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno,
Vete, y no peques más. ¿Acaso la mujer no sabía que la pena por adulterio era la muerte por lapidación? Por supuesto que sí. Ella conocía la ley pero pecó porque no podía vencer sobre su lascivia. Ella solo esperaba ser condenada a muerte porque su pecado había sido revelado, pero ya que experimentó repentinamente el perdón de Jesús, cuán conmovida debe haberse sentido. Mientras recordara el amor de Jesús, no podría volver a pecar de nuevo. Ya que Jesús, por medio de su amor, perdonó a la mujer que había quebrantado la ley, ¿queda abolida la ley mientras tengamos amor por Dios y por nuestro prójimo? Claro que no. Acerca de esto, en Mateo 5:17 Jesús dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Podemos practicar la voluntad de Dios de manera más perfecta porque tenemos la ley. Si alguien simplemente dice que ama a Dios, no podemos medir cuán profundo y grande es su amor. No obstante, la medida de su amor se puede examinar porque poseemos la ley. Si realmente ama a Dios con todo su corazón, sin duda alguna guardará la ley. Para este tipo de persona no es difícil poder guardar la ley. Además de ello, en la medida que guarde la ley apropiadamente, recibirá el amor y las bendiciones de Dios. Pero los legalistas de la época de Jesús no estaban interesados en el amor de Dios que está en la ley. Ellos no estaban enfocados en hacer que sus corazones se santifiquen, sino en guardar las formalidades. Se sentían satisfechos e incluso se enorgullecían de mantener la ley exteriormente. Pensaban que estaban guardando la ley y por lo tanto inmediatamente juzgaban y condenaban a aquellos que la quebrantaban. Cuando Jesús explicó el verdadero significado en la ley y enseñó acerca del corazón de Dios, ellos dijeron que Jesús estaba equivocado y poseído por demonios. Ya que los fariseos no tenían amor, guardar la ley por completo no les fue de provecho para sus almas en absoluto. 1 Corintios 13, 1-13. Ellos no desecharon la maldad en su corazón, sino que solo juzgaron y condenaron a los demás, y así se distanciaron de Dios. Eventualmente cometieron el pecado de crucificar al Hijo de Dios, lo cual no pudo ser revertido. Jesús cumplió la providencia de la cruz mediante la obediencia hasta la muerte. Al final de los 3 años de su ministerio, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos justo antes de que comenzara su sufrimiento. A medida que se acercaba más la noche, Jesús oró fervientemente al tener enfrente suyo la crucifixión. Su oración era un clamor para salvar a todas las almas por medio de su sangre, la cual no tiene culpa alguna. Era una oración pidiendo el poder para sobrellevar el sufrimiento de la cruz. Oró fervientemente y su sudor parecía grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Lucas 22:42. Esa misma noche, Jesús fue capturado por los soldados y llevado a los diferentes palacios para ser cuestionado. Eventualmente recibió la sentencia de muerte en la corte de Pilato. Los soldados romanos le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le escupieron y golpearon antes de que lo llevaran al lugar de la ejecución. Mateo 27:28-31. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Se burlaron y lo azotaron toda la noche, y con ese cuerpo subió al Gólgota con la cruz de madera. Una gran multitud lo siguió. Aquellos que una vez le dieron la bienvenida gritando Hosana, ahora eran una multitud que gritaba, crucifíquenlo. El rostro de Jesús estaba tan cubierto de sangre que su rostro era irreconocible. Todas sus fuerzas se habían agotado debido a los dolores infligidos por la tortura, y era muy difícil para él dar un paso hacia adelante. Luego de llegar al Gólgota, Jesús fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Para redimirnos, debido a que estábamos bajo la maldición de la ley que dice que la paga por el pecado es la muerte, Romanos 6:23, Él fue colgado en la cruz y derramó toda su sangre. Él perdonó los pecados que cometemos con nuestros pensamientos al llevar la corona de espinas en su cabeza. Fue clavado en sus manos y pies para redimirnos de los pecados que cometemos con nuestras manos y pies. Las personas necias que no conocían este hecho se burlaron y rieron de Jesús que fue colgado en la cruz, Lucas 23:35-37. Sin embargo, incluso en medio del dolor insoportable, Jesús oró por el perdón de aquellos que lo estaban crucificando según consta en Lucas 23:34 donde leemos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes. La crucifixión es uno de los métodos más crueles entre los métodos de ejecución. Las personas que han sido condenadas tienen que sufrir de dolor por un tiempo relativamente más largo que otros castigos. Las manos y los pies son atravesados con clavos, y la piel es desgarrada. Hay deshidratación severa y se trastorna la circulación sanguínea provocando un deterioro lento en las funciones de los órganos internos. La persona que es ejecutada también tiene que sufrir de dolores provenientes de los insectos que se acercan debido al olor de la sangre. ¿Qué cree que Jesús pensó mientras se encontraba en la cruz? No pensó en el dolor insoportable de su cuerpo. Al contrario, estaba pensando en la razón por la que Dios había creado a la humanidad, el significado del cultivo de la humanidad en este mundo y la razón por la que Él tuvo que sacrificarse como propiciación por los pecados del hombre, y ofreció oraciones de gratitud de todo corazón. Después de que Jesús sufrió por 6 horas en la cruz, Él dijo, «Tengo sed», Juan 19, 28. Era sed espiritual, que es la sed de ganar las almas que van por el camino de la muerte. Pensando en las innumerables almas que vivirán en este mundo en el futuro, Él nos estaba pidiendo que compartiéramos el mensaje de la cruz y que salváramos las almas. Finalmente Jesús dijo, «Consumado es», Juan 19, 30, y expiró después de decir, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23, 46. Él encomendó su espíritu en las manos de Dios, ya que había cumplido con su deber de abrir el camino de la salvación para toda la humanidad al convertirse en la propiciación. Fue el momento en que se cumplió el acto de amor más grande. Desde ese momento, el muro de pecado que se interponía entre Dios y nosotros fue derribado, y pudimos de esta manera comunicarnos directamente con Dios. Antes de esto, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados a nombre del pueblo, pero esto ya no es así. Cualquier persona que crea en Jesucristo puede acercarse al santo santuario de Dios y adorarle directamente. Jesús prepara las moradas celestiales con su amor. Antes de tomar la cruz, Jesús dijo a sus discípulos las cosas que acontecerían. Les dijo que tendría que tomar la cruz para cumplir la providencia de Dios Padre, pero los discípulos seguían preocupados. Ahora les habló acerca de las moradas celestiales para traer consuelo a sus vidas. Juan 14, 1-3 dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». De hecho, Él venció la muerte y resucitó y ascendió al cielo a la vista de muchas personas. Fue para que Él pudiera preparar la morada celestial para nosotros. Ahora, ¿qué quiso decir con «voy a preparar lugar para vosotros»? Primera de Juan 2, 2 dice, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Tal como menciona, esto significa que todos pueden poseer el cielo mediante la fe, porque Jesús ha derribado el muro de pecado entre Dios y nosotros. Además, Jesús dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», y nos dice que Él quiere que todos reciban salvación. No dijo que hay muchas moradas en el cielo, sino en la casa de mi Padre, porque podemos llamar a Dios Abba, Padre, a través de la labor de la preciosa sangre de Jesús. El Señor sigue intercediendo por nosotros incesantemente. Con todo su corazón oró delante del trono de Dios sin comer o beber, Mateo 26, 29. Él ora para que podamos ganar la victoria en el cultivo de la humanidad en esta tierra y revelar la gloria de Dios al hacer que nuestras almas prosperen. Además, cuando el juicio del gran trono blanco tome lugar después de que el cultivo de la humanidad termine, Él aún seguirá obrando para nosotros. En la corte de juicio a todo el mundo se le dictará sentencia sin el más mínimo error por todo lo que haya hecho cada uno. No obstante, el Señor será el defensor de los hijos de Dios y suplicará diciendo, «Yo he lavado sus pecados con mi sangre, para que ellos puedan recibir una mejor morada y recompensas en el cielo». Debido a que Él vino a esta tierra y experimentó de primera mano todo lo que los hombres deben atravesar, hablará en favor de los hombres actuando como un defensor. ¿Cómo podemos llegar a entender por completo este tipo de amor de Cristo?
Dios nos permite conocer este tipo de amor por nosotros por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Este amor es el tipo de amor por el cual Jesús no escatimó derramar su última gota de sangre por nosotros. Es el amor incondicional e inmutable con el que Él perdona 70 veces 7. ¿Quién nos podrá separar de su amor? En Romanos 8, 38 a 39 el apóstol Pablo proclamó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El apóstol Pablo se dio cuenta del amor de Dios y el amor de Cristo, y entregó su vida por completo para obedecer la voluntad de Dios y vivir como un apóstol. Además, no escatimó su vida para evangelizar a los gentiles. Practicó el amor de Dios que llevó a muchas almas al camino de la salvación. A pesar de que fue llamado cabecilla de la secta de los nazarenos, Pablo dedicó toda su vida como predicador. Difundió a todo el mundo el amor de Dios y el amor del Señor, que es más profundo y más amplio que ninguna otra cosa. Ruego en el nombre del Señor que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios que cumple la ley con amor, y que more por siempre en el lugar más hermoso de la morada celestial, la Nueva Jerusalén, compartiendo juntos el amor de Dios y el amor de Cristo.